entender sobre el Estado peruano debemos ver estas imágenes. Nuestro presidente Martín Vizcarra, su Consejo de Ministros y el Congreso de la República, estos dos organismos del Estado organizados dirigen a un grupo de personas, a una población o nación que, organizadas jurídicamente, la vamos a llamar Estado. Entonces, veamos lo que es el concepto de Estado. El Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizado bajo ciertos principios y leyes en las cuales están plasmadas dentro de nuestra Constitución o la Carta Magna, esta Constitución que fue promulgada en 1993. ¿De dónde viene la palabra Estado? Deriva de la voz latina status, que expresa orden. Esta denominación de Estado fue acuñada por Maquiavelo desde las líneas iniciales de su obra El Príncipe, y aquí hace la acepción de la palabra Stato o Estado. Entonces podemos decir que el Estado es un espacio geográfico en la cual se encuentran un conjunto de personas que se encuentran organizadas mediante un conjunto de leyes que están plasmadas dentro de la Constitución política o una Carta Magna. Ya hemos entendido entonces lo que es el concepto de Estado. ¿Cuáles son las características del Estado peruano? Las características del Estado peruano son las siguientes. Se dice que es republicano. ¿Qué significa la palabra republicano? La palabra republicano proviene de las latines griegas res y publica. Res, que es cosa, y publica, que es pueblo, que esto significa que pertenece al pueblo, ¿ya? Este espacio geográfico, con sus conjuntos de leyes, con su conjunto de población, con su conjunto de normas, le pertenecen al pueblo. Por eso es que se le conoce con el nombre de república. Otra de las características es democrático. Si descomponemos etimológicamente la palabra democrático, demo es pueblo y crático es poder. ¿Quién tiene el poder dentro de un Estado? El pueblo. Todo en el Estado peruano es democrático, donde las decisiones son las decisiones del pueblo. Emanan todas las leyes y normas que conducen el destino de esta nación. Otra de las características es social, donde la mayor cantidad de leyes que se emanan dentro del Estado debe favorecer al grosso de la sociedad, el pueblo, lo que le interesa al Estado, por encima de los intereses individuales. Si se darían leyes para un grupo que beneficiaran a un grupo de personas del territorio peruano, se conocería con el nombre de oligarquía. Oligarquía es aquellas leyes que van a favorecer solamente a un grupo de personas, ¿no? Es independiente. Todas las decisiones que tomemos dentro de nuestro territorio, dentro del territorio peruano, con respecto a otros estados, ni un estado foráneo puede venir y tomar decisiones o influenciar en las decisiones que tome el Estado peruano, ¿no? Esa es la característica de ser independiente, soberano, el poder que tenemos de dirigir nuestro Estado. Soberanía es aquella libertad, libre albedrío, decisión que tenemos como población para tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Es el poder que tiene el Estado, ¿no? Decisión y la voluntad que busca el bienestar, como es el bienestar de todos nosotros en este periodo llamado el periodo de coronavirus que estamos viendo hoy en día, ¿no? El Estado ha tenido el poder suficiente como para establecer el estado de emergencia, en la cual
va a cuidar el bienestar de cada uno de nosotros. Esa es la soberanía, ese poder que tiene el Estado, ¿no? Y el Estado ejerce ese poder para nosotros como si esto fuera un derecho a la vida, ¿no? Como si fuera un deber a la vida, cuando la vida no es un deber, sino es un derecho. Es inalienable cada uno de nosotros. Nosotros debemos buscar la manera de cómo cuidarnos, pero el Estado se tiene que encargar, poner estado de emergencia para que nosotros no salgamos, no, y sabiendo de que nos va a hacer daño salir, así salimos, ¿no? Es unitario porque es de una manera centralizada dentro de un gobierno representativo que es el presidente de la República, ¿no? Y dando a nacer la otra característica que es representativo, ¿no? Donde el gobierno designa la voluntad popular para representarlos. Otra característica es descentralizado. ¿Qué es la descentralización? Se encuentra dividido en regiones, 25 regiones políticas, y estas 25 regiones políticas existentes en el Perú tienen sus propias leyes, y dentro de ello nosotros estamos buscando la manera de no centralizar todo en Lima. Miren lo que ha ocasionado este coronavirus, ¿no? Donde un grupo de personas quieren regresar a Huancavelica, ¿no? Quieren regresar a San Martín. ¿Pero por qué quieren regresar? ¿Por qué se encontraban acá en Lima? Por el centralismo. Porque acá en Lima pueden encontrar mejor educación, mejor trabajo, o quizás se dedicaron a el sector ambulatorio, y ahora con este estado de emergencia y la prohibición de la gente en la calle, se ven en la difícil decisión de regresar a su terruño, a su tierra, porque ahí el costo de vida es mucho menor que acá en la capital. Aquí en la capital tenemos un costo de vida muy elevado en lo que es el internet, el cable, la luz, el agua, los servicios son mucho más caros. Sin embargo, en su terruño o en su tierra, en Huancavelica, quizás tengan solamente los servicios básicos como la luz y el agua, generando también a la vez pues menores gastos, y también a la vez tienen pues su área rural donde cultivan productos de pan llevar, donde puedan subsistir sin necesidad de que haya mucho efectivo o moneda, ya que allá en la sierra, mediante el intercambio o el trueque entre vecinos, llegan a proporcionarse llegan a proporcionar sus alimentos, ¿no? Es descentralizado, es un poco centralizado acá en el Perú, pero una república debe ser descentralizada, ¿ya? Donde se encuentran gobiernos locales como las alcaldías y los gobiernos regionales. Otra característica del Estado peruano son los principios de separación de los poderes. Para cumplir sus funciones de carácter Estado establece organismos de carácter autónomo, que son llamados poderes del Estado. Y estos poderes del Estado pues es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo pues dirigido por nuestro presidente Vizcarra, el legislativo por nuestros 120 congresistas que siempre buscan la voluntad del pueblo, siempre buscan el bienestar del pueblo. Estoy siendo irónico, creo, pero esa es su función, ¿ya? Y el poder judicial, que se encarga de administrar la justicia. Los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Los elementos del Estado van a ser 4. Dentro de estos elementos del Estado que tenemos a la población o nación. Esta población o nación está conformada por los 32 millones de habitantes que tiene el Perú. Estos 32 millones de habitantes que tiene el Perú, según el censo del 2017, tomado por Pedro Pablo Kuczynski, es la población absoluta conformada por peruanos y extranjeros dentro del Estado, dentro del territorio peruano. Sin embargo, la nación es muy diferente. La nación es el grosso de la población que se siente identificada con su nación, que se siente identificada con el Estado peruano, ¿no? Quien está dispuesto a derramar la sangre por esta tierra que lo vio nacer, su patria, ¿no? Esa es una nación, el que tiene ese sentimiento nacionalista, ¿no? Pero estamos hablando de nación de los 32 millones de habitantes, conformado entre peruanos y extranjeros. Otro elemento del Estado es el territorio.
Nuestro territorio peruano, que tiene una extensión de 1.911.884 kilómetros cuadrados, este territorio peruano, o esta extensión geográfica, que limita por el norte con Ecuador, Colombia, por el este con Brasil y Bolivia, por el sur con Chile, y por el oeste con el rico y maravilloso Mar de Grau, que también le corresponde como territorio marítimo al Perú, ¿no? Esta es donde viven los 32 millones de habitantes. Este territorio tiene una capital o un punto de cohesión principal, que es la región Lima, de donde queramos o no queramos, está el poder centralizado en esta región llamada Lima, ¿no? Otro es la soberanía, otro elemento del Estado muy importante, la soberanía. La soberanía es aquel poder que tiene el pueblo para tomar sus propias decisiones sin la intervención de otro Estado. Aquí en su imagen yo he puesto un puño formado por toda la población. Todos nosotros podemos crear nuestras propias leyes, ¿no? Podemos satisfacer nuestras necesidades. Podemos extraer los recursos naturales de una manera adecuada que favorezcan a toda la población y no a un grupo de personas. Si ustedes se han dado cuenta en esta imagen, a los costados encontramos la industria pesquera y al otro costado la industria, el sector industrial, el sector transformativo. Pero estas generan divisas para el Estado, de las cuales tiene que beneficiar sus ingresos a todo el grosor de la población. Creamos leyes pues para que nos favorezcan a nosotros y no para un grupo de personas o la intervención de otros países extranjeros dentro de nuestro territorio. A eso llamamos soberanía. ¿Y dónde podemos crear esas leyes? ¿O dónde las podemos encontrar? Dentro de un documento llamada la Constitución, o también llamada la Carta Magna, pues promulgada en 1993. Otro elemento del Estado es el gobierno, y el gobierno nos dirige mediante tres poderes, pues. El poder ejecutivo, dirigido por el presidente Martín Vizcarra; el poder legislativo, conformado por los 120 congresistas que fueron elegidos por el pueblo mediante un sufragio universal, ¿no? Y lo elegimos por un periodo de 5 años al Congreso de la República, a los congresistas, a los 120 congresistas. Y el poder judicial, quien se encarga de administrar la justicia dentro del territorio peruano. Deberes del Estado. ¿Cuáles son los deberes del Estado? Dentro de los deberes del Estado, según la Constitución Política de Perú, en el artículo 43 de los deberes del Estado son los siguientes. El primero, defender la soberanía nacional. El Estado tiene que defender ese libre albedrío que tiene la población en tomar sus propias decisiones, en crear las leyes que le favorezcan al mismo pueblo. El garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Esos derechos humanos que están plasmados dentro de nuestra Carta Magna, dentro de nuestra Constitución. Uno de ellos es el derecho a la vida y el derecho a la libertad, los derechos más importantes que los considero yo. Otro es el proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, ¿no? Proteger a la población. ¿Quiénes protegen a la población? La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. ¿De qué manera protegen a la población? ¿De qué amenazas? De inseguridad, terrorismo, ahora con el coronavirus, ¿no? Mucha de la población le ha ordenado el presidente de la República que no salgan de casa. Pero la gente sale. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha tenido que poner estado de emergencia. Y nomás no estado de emergencia, sino toque de queda también. Obligando a las personas que se queden en casa, de que no tengan contacto con otras personas. De esa manera nos protege el Estado, ¿no? Y nos brinda seguridad, ¿no? El bienestar, ¿no? En salud de cada uno de nosotros. Otra de los deberes es promover el bienestar general y que se funda en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Sin igualdad no hay justicia, pues. No es posible que los recursos naturales que se extraigan de nuestro territorio solamente favorezcan a un grupo de la nación, ¿no?
Sin igualdad no hay justicia. No es posible de que la educación, que es algo inalienable a cada uno de nosotros, que es un derecho que tienen todos ustedes jóvenes, hoy día se vea limitada a aquellos que tienen los suficientes recursos económicos para poder recibirla mediante una clase virtual. Aprovéchenlo. Ustedes tienen esa capacidad o ese poder adquisitivo de tener un material para recibir una clase virtual. Estamos siendo clasistas, porque hay jóvenes en realidad en nuestra población que no tienen estos recursos. El Estado peruano se compromete a darle una tablet, pero no es tan solamente darle una tablet, en un lugar muy alejado, inhóspito, donde no llega el internet. Y si es que le ponen una antena, a este joven tienen que capacitarlo para que reciba esa tablet. Y si recibe la tablet, ¿dentro de cuánto tiempo la va a recibir? Estamos hablando de una educación clasista para un grupo del sector de la población, no para todos. Y cuando algo no es integral y equilibrado, ¿qué estamos hablando? ¿De justicia o injusticia? Injusticia. Lógico, el gobierno tiene que promover el bienestar general dentro de lo que es la justicia, ¿no? A mí me da mucha pena de que muchos de los jóvenes no tengan los medios como los tienen ustedes para recibir una clase virtual como la están recibiendo hoy. Aprovechenlo, chicos. Otro de los deberes del Estado es establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana. El Estado peruano tiene fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Y todos estos países que tenemos fronteras, hemos firmado tratados de integración, como es el Pacto Andino, ¿no? Que es un tratado de integración tanto en lo que es salud, educación y trabajo, intercambiar conocimientos y todo esto, ¿no? Pero es labor del Estado peruano integrarnos con otras naciones. Si nos integráramos con otras naciones y aprovecháramos todos nuestros recursos, porque somos en realidad los países de Latinoamérica los exportadores de materia prima para mover las industrias de estos países industrializados, de estos países capitalistas. Si nosotros dejáramos de exportar, sus industrias se pararían. Pero tenemos que sacarle un buen provecho a la oferta y a la demanda. Si ellos necesitan productos o materia prima, que paguen lo que se merece, ¿no? O nos permitan a nosotros también ingresar al país, a los países industrializados y producir productos ya no productos manufacturados y ya no solamente productos de exportación. La estructura del Estado. La estructura del Estado se encuentra estructurada por un gobierno nacional, un gobierno regional y un gobierno local. Dentro de lo que se llama el gobierno nacional se encuentran los poderes del Estado y los organismos constitucionales. Dentro de los poderes del Estado encontramos al Poder Legislativo, conformado por 120 congresistas, elegidos por un periodo de 5 años, mediante un sufragio electoral universal. ¿Qué función tiene el Poder Legislativo? El Poder Legislativo tiene la función de tomar decisiones en representación de los 32 millones de habitantes, ¿no? El Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y su Consejo de Ministros. Dentro de sus principales funciones es la función representativa del Estado, pero siempre consultando al Poder Legislativo, que es la voz del pueblo. Y por último tenemos el Poder Judicial, donde se emana la justicia.
Aparte del poder del Estado tenemos los órganos constitucionales autónomos, y estos organismos o órganos constitucionales autónomos se encargan muchas veces de fiscalizar, organizar y ordenar los poderes del Estado, como es la Contraloría General de la República, dirigida por un gran contralor. Este personaje se encarga de fiscalizar y observar todas las adquisiciones del Estado, si han sido elegidas adecuadamente. Otra tenemos el Ministerio Público. Muchos de nosotros decimos, pues, si es que un policía nos falta el respeto, si es que un policía no cumple con sus funciones, ¿a dónde vamos? Al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que va a emanar ya los dictámenes para la intervención de la policía dentro de un espacio geográfico, dentro de un lugar. La policía o las comisarías no se van a mover sin una orden del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo es aquel organismo que se encarga de defender la voluntad del pueblo. En caso de maltrato de la mujer está la DEMUNA, dentro de lo que es la Defensoría del Pueblo, el maltrato del niño, del adolescente. No, ahí está la Defensoría del Pueblo. Si es que también nos ofenden o nos maltratan psicológica o físicamente un funcionario público, que puede ser un militar, un policía, ahí vamos a la Defensoría del Pueblo. El Consejo Nacional de la Magistratura es el máximo ente organizador del Poder Judicial. El Registro Nacional de Identificación y Estado, conocido con la RENIE, la que nos elabora los DNIs, el Documento Nacional de Identidad, ¿no? Donde registramos todos nuestros datos, sexo, todo lo que quieras, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, el que se encarga de los procesos electorales, y la Oficina Nacional también de Procesos Electorales, ¿no? La que se encarga de ejecutar, ¿no? Ejecutar lo que son las elecciones. La Superintendencia de Banca y Seguros, la que se encarga de fiscalizar y observar que nuestros ingresos dentro de ciertas financieras no corran riesgo, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros está fiscalizando a que la financiera, digamos, no esté cumpliendo con cobrarnos de más, o que esa financiera esté adecuadamente reglamentada, donde otras financieras como las cajas municipales o caja Huancayo no desaparezcan con nuestro dinero, ¿no? La Superintendencia de Banco y Seguros siempre tiene que estar presente ahí, ¿no? Un respaldo económico, ¿no? Yo dejo mi dinero en una financiera, pero la Superintendencia de Banco y Seguros me está garantizando de que mi dinero no se lo van a llevar. El Banco Central de Reserva, que se encarga de fiscalizar, pues, el Heraldo Nacional. El otro gobierno, aparte del gobierno nacional, tenemos los gobiernos regionales. ¿Cuántas regiones, cuántos gobiernos regionales tenemos? Tenemos 25 gobiernos regionales. O sea, tenemos 25 presidentes regionales. Tenemos un Consejo Nacional, que está conformado por 25 presidentes regionales, y el Consejo de Coordinación Regional, en la cual se reúnen los presidentes regionales junto con los alcaldes. Tenemos los gobiernos locales, que están conformados por las municipalidades, y dentro de estas municipalidades, ¿no?, podemos encontrar a un alcalde, quien ha sido elegido también de forma universal, democrática, ¿no?, y por un periodo de 4 años. Ha sido elegido de una manera popular. Y a su vez fue elegido conjuntamente con el Consejo Municipal, que está organizado o está dirigido por sus regidores.